Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo antifricción Solo Clima. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Comenzamos con la hoja de seguridad y en este caso, por desgracia, no hay ningún código CAS que haga referencia a lo que es la base utilizada y sí a dos compuestos que en principio quiero pensar que hace función antioxidante, así como también zinc. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados, 56,31, viscosidad cinemática a 100 grados, 11,10 e índice de viscosidad 194. Viene siendo aproximadamente un SAE 30. TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, 29,24, es un TBN muy elevado, y en cuanto al tanque, es la acidez inicial, da un valor 7,21, concentración de cenizas 3,82, punto de congelación 38 grados bajo cero, punto de inflamación 188 grados y por desgracia no se ha realizado la simulación de bombeo a temperatura bajo cero, así como tampoco se ha medido el porcentaje de evaporación NOAC, y en cuanto a la concentración de azufre da un valor 0,749. Pasamos al paquete de aditivo: molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste, 6.256 partes por millón, es una concentración muy elevada. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 2.761 y 3.235 respectivamente, también es una concentración muy elevada. Boro, 5.795, nuevamente una concentración muy elevada, en este caso quiero pensar que es algún tipo de borato que hace función antidesgaste. Magnesio no se ha utilizado. En cuanto al calcio, que es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 149, esta sí es una concentración muy homeopática. En cuanto al wolframio, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso lo he puesto en interrogación, y el por qué es porque precisamente el laboratorio que yo elegí para mandar a analizar este aditivo no miden la concentración de wolframio, así que podemos pensar que sí que lleva, pero no podemos saber su concentración. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar aproximadamente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aditivo. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, la que se forma en torno a 1750, está muy elevada. Otra cresta que también está muy elevada, la que se forma en torno a 1180. Sin duda alguna, en esta base se ha utilizado una altísima concentración de éster, perteneciente a la base grupo 5. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, muy importante, dale a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Ahora que ya sabemos aproximadamente qué contiene el aditivo, voy a realizar unos pequeños cálculos de cómo quedaría muy aproximadamente este aditivo añadido al 4%, que es la concentración que indica el manual de usuario que ha de utilizarse, añadido en un cárter de 5 litros. En esta hoja podemos ver cómo quedaría aproximadamente el aditivo de Solo Clima mezclado en una concentración del 4% en un cárter de 5 litros con el Castrol Edge 5W30, posiblemente uno de los 5W30 que más se vende a nivel mundial. Viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, se mantienen prácticamente inalteradas. Sí que hay una ligerísima variación, pero por centésimas, y esto es debido, por un lado, que la concentración de aditivo es muy baja, tan solo un 4%, así como también que la propia viscosidad del propio aditivo que estamos añadiendo también se trata de un SAE 30. El índice de viscosidad se mantiene igual. TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, al ser bastante elevada, la del propio aditivo se eleva pasando de 6,3 a 7,21, y en cuanto al tanque, es la acidez inicial, se eleva pero muy poquito, pasando de 1,36 a 1,59. En cuanto a la concentración de cenizas, este aceite se trata de un aceite ACAC3, su límite máximo permitido de concentración de cenizas es 0,8, y al añadirle el aditivo eleva ligeramente lo que es la concentración de cenizas, prácticamente una décima y poco, muy poquito, pero en honor a la verdad este aceite ya no se trataría de un aceite ACAC3, sino que pasaría a ser un aceite ACA3B4. Pero bueno, también he de comentar que prácticamente casi cualquiera de los aditivos que han pasado por aquí por el canal añadidos a un aceite ACAC3 eleva la concentración de cenizas por el límite máximo permitido según ACEA y sí o sí se convierte en un ACEA A3P4.
En cuanto al punto de congelación, prácticamente se mantiene igual, hay apenas una variación de 1 grado, pasando de menos 43 grados a menos 42 grados. Y en cuanto al punto de inflamación, se reduce ligeramente, ya que el punto de inflamación de este aditivo es de tan solo 188 grados, pasando el aceite a tener un punto de inflamación máximo de 239 grados a 236 grados. Por desgracia, el porcentaje de evaporación NOAC no lo hemos podido medir, y en cuanto a la concentración de azufre, se mantiene dentro de los límites que establece ACAC3 para este tipo de aceites, que es por debajo de 0,3. En este caso pasa la concentración de 0,233 a 0,253. En cuanto al paquete de aditivo, molibdeno, en este caso el Castrol viene de serie sin él, añadiendo el aditivo aumentaría a unos muy generosos 250 partes por millón. El fósforo y zinc también aumentan ligeramente, pasando de 737 a 817 y de 858 a 953 respectivamente. El boro también aumenta notablemente de unas míseras 2 partes por millón a 233 partes por millón. El magnesio se mantiene igual, y en cuanto al calcio se reduce ligeramente, pasando de 1938 a 1866. En cuanto al wolframio, como por desgracia el laboratorio al que mandé el aditivo no lo miden, pues no sabemos en qué concentración aumenta, y en cuanto a la concentración de titanio se quedaría en torno a unas 27 partes por millón, que prácticamente permanece inalterado. Y ahora pasamos a ver cómo quedaría muy aproximadamente. Ya os digo que estos son cálculos teóricos aproximados del famosísimo Motul XCES 5W40 combinado con el aditivo antifricción de solo clima al 4% en un cárter de 5 litros. En cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, varía, pero prácticamente una centésima nada más. En cuanto al índice de viscosidad, se mantiene igual. La reserva alcalina TBN aumenta ligeramente de 9,36 a 10,15, y en cuanto al TAN, a lo que es la acidez inicial, también aumenta ligeramente de 2,97 a 3,13. Prácticamente las gallinas que entras por las que salen. En cuanto a la concentración de cenizas, de serie tiene 1,14, indudablemente se trata de un aceite full saps, y al añadirle el aditivo se queda en 1,24, que sigue siendo un aceite full saps y entra dentro del límite máximo permitido de concentración de cenizas que marca, por ejemplo, la norma ACEA, que es comprendido en un límite máximo entre 1,5 y 1,6. En cuanto al punto de congelación, también se mantiene prácticamente igual, pasando de menos 42 grados a menos 41, y en cuanto al punto de inflamación, pasaría de 236 grados a 234 grados. En lo que respecta a la concentración de azufre, pasaría de 0,350 a 0,365, nuevamente entrando sin problema dentro del límite máximo permitido de concentración de azufre según la norma ACEA para los aceites full saps, que se trata de 0,5. En cuanto al paquete de aditivo, molibdeno, como el XCES no viene de serie, al añadirle el aditivo, que sí que lleva bastante, pasaría a tener unos muy generosos 250 partes por millón. El fósforo y el zinc también aumentan, pasando de 953 a 1025 y 1044 a 1131 respectivamente. En cuanto al boro, también aumenta de unas 73 partes por millón a unas 302 partes por millón. El magnesio se reduce ligeramente, pasando de 20 partes por millón a 19, y en cuanto al calcio también se reduce ligeramente, pasando de 2.736 partes por millón a 2.632 partes por millón. En cuanto a la concentración de wolframio, como pasaba en la ficha del Castrol, como no sabemos qué concentración contiene el aditivo, pues no podemos medir en qué concentración se quedaría aproximadamente el aceite una vez añadido ese 4% que recomienda el fabricante. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada. Indudablemente esta base contiene éster. ¿Cuánto? Pues la verdad es difícil saberlo, pero sin duda alguna una altísima concentración. En cuanto al paquete de aditivo, es muy completo, lleva prácticamente de todo, lleva molibdeno, lleva fósforo, lleva zinc, lleva boro. En principio podemos pensar que también lleva wolframio, pero por desgracia no lo hemos podido medir. Y en cuanto a las propiedades físicas, también tiene buenas propiedades físicas, viene siendo un SAE 30 que está bien, sobre todo cuando se añade a aceites modernos, no como en algunos casos que no hemos encontrado algunos aditivos que son excesivamente viscosos y elevan la viscosidad cuando se añade a un aceite. En cuanto a la concentración de azufre, así como también la concentración de cenizas, no se elevan prácticamente cuando se añade un aceite, y en ese aspecto es de agradecer. El único pero, por sacarle un pero, pues el punto de inflamación, que no es excesivamente alto, se ha quedado en 188 grados, no es ninguna catástrofe, pero sí que quizás me hubiese gustado verlo un poquito más alto. Nuevamente, la concentración que se
utiliza combinada con el aceite es tan baja que esto no va a suponer ningún problema en ningún caso. Y por último, y no por ello menos importante, esto ya es cosecha propia, lo que son los cálculos teóricos aproximados lo he realizado con ese 4% que indica el fabricante en el manual de usuario, que en un cárter de 5 litros son exactamente 200 mililitros, pero viéndolo visto sin problema alguno podéis llegar a utilizar en torno a un 6%, que sería utilizar el contenido entero del bote, los 300 mililitros, en el mismo cárter de 5 litros, que sin problema alguno es totalmente compatible y para nada contraproducente. Y hasta aquí el final del vídeo. Desde aquí dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal. Te recuerdo que tengo un grupo de Telegram, La Taberna del Motor, abajo en la descripción te dejo un link, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor y sus aditivos, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.